Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, genera bastante debate y alguna que otra duda, ¿verdad? Me refiero a si una persona que lleva una prótesis, ya sea de cadera, de rodilla, necesita tomar antibióticos antes de ir al dentista. Sí, es una pregunta súper frecuente. La idea detrás es evitar una posible infección, en esa prótesis, claro. Exacto. Pero la cuestión es, ¿hace falta siempre? ¿Es una precaución necesaria para todos? Ahí está el kit de la cuestión. Para aclararlo un poco, vamos a poner sobre la mesa dos referencias importantes. Por un lado, tenemos el protocolo aquí en España del Consejo General de Odontólogos y la CON. Ujú, Y por otro, las directrices de la Asociación Dental Americana, la ADA, que, bueno, tienen bastante peso internacional. efectivamente, dos fuentes potentes. Pues nuestra idea hoy es desgranar un poco qué dice cada una, ver dónde coinciden, dónde no tanto, y qué significa todo esto al final. Vale, perfecto, vamos a ello. Venga, empezamos por casa, por la visión española, el protocolo del Consejo y la CON. ¿Qué nos dice principalmente? Pues mira, su enfoque se basa mucho en la consulta individual. Hacen hincapié en que si un paciente tiene ya un historial complicado con su prótesis, ¿Complicado te refieres a...? pues sí, si ha habido rechazos previos o alguna infección relacionada con la prótesis. En esos casos, la recomendación clara es, habla con tu cirujano. O sea, el dentista debería hablar con el traumatólogo o cirujano ortopédico del paciente. Exacto, para decidir juntos si esa persona necesita una pauta antibiótica antes del tratamiento dental. No es automático. Vale. ¿Y mencionan otros factores aparte del historial de la prótesis? Sí, claro. Ponen también el foco en el estado general de salud del paciente. Por ejemplo, si tiene el sistema inmune deprimido, si padece diabetes. O incluso, si su salud e higiene oral no son buenas. Justo, consideran que todo eso aumenta el riesgo de que una bacteria pueda viajar, digamos, y causar una infección después del tratamiento dental. Y en esos casos, también la recomendación es consultar al cirujano. Entendido. Y recalcan mucho la prevención, ¿no? Mantener la boca sana. Fundamental. Insisten en programas de salud oral específicos, visitas regulares, limpiezas, buena higiene en casa, como la mejor barrera. Es un enfoque, podríamos decir, prudente. Muy centrado en evaluar el riesgo caso por caso y en la comunicación entre profesionales. Sí, una cautela individualizada, podríamos llamarlo así. Se pondera mucho el historial y la condición actual del paciente. La comunicación dentista-cirujano es clave para ellos en los casos de mal riesgo. Vale, ahora cruzamos el charco. Vamos a ver qué dice la Asociación Dental Americana. Y aquí, bueno, aquí la cosa cambia, ¿eh? Sí, aquí el enfoque es notablemente diferente. Fíjate, la ADA, después de revisar la evidencia científica disponible, Que es algo que hacen periódicamente. establece una recomendación general bastante directa, y es, no se recomienda dar antibióticos de forma rutinaria antes de ir al dentista para prevenir infecciones en prótesis articulares. Exacto. Un no como norma general. Y su razonamiento es muy importante para entender por qué. A ver, cuéntanos, ¿en qué se basan? Pues argumentan varias cosas. Primero, que no hay evidencia científica sólida, pero sólida de verdad, que demuestre que los procedimientos dentales sean una causa directa de las infecciones tardías de las prótesis. O sea, que la conexión causa-efecto no está probada. Eso dicen. Y segundo, tampoco hay pruebas de que dar antibióticos antes del tratamiento realmente funcione para prevenir esas infecciones, que la eficacia no está demostrada. ¿Vale? Si no hay beneficio claro, ¿por qué no darlos por si acaso? ¿Qué es lo que mucha gente piensa? Ah, claro, porque ahí entran en juego los riesgos de los propios antibióticos. Y esos riesgos sí que están bien documentados. ¿Cómo cuáles? Pues desde reacciones alérgicas, que pueden ser graves, como una anafilaxia, hasta el problema creciente de las resistencias bacterianas. Usar antibióticos cuando no tocan contribuye a que luego no funcionen cuando sí hacen falta. Ya. ¿Y las infecciones oportunistas, no? También, como la diarrea por Clostridium difficile, que puede ser seria sobre todo en pacientes más vulnerables. Entiendo. Entonces, la OMS pone en la balanza los beneficios no demostrados frente a los riesgos que sí son reales. Exactamente. Y su conclusión es que, para la gran mayoría de pacientes, los posibles daños de los antibióticos superan a esos beneficios que no se han podido probar. Por eso desaconsejan el uso rutinario. Pero, corrígeme si me equivoco, no cierran la puerta al 100%, ¿verdad? ¿Hay alguna excepción? Correcto. No es un no absoluto,
para siempre y para todos. Dejan una ventana muy, muy específica. ¿Cuál sería? Dicen que se podría considerar dar antibióticos, pero solo después de hablarlo bien con el paciente y con su cirujano ortopédico. Y únicamente en pacientes que ya tengan un historial de complicaciones con su prótesis, como infecciones previas. Ajá. Y que además se vayan a someter a procedimientos dentales que se consideren invasivos, o sea que impliquen manipulación de la encía, cortes en la mucosa. Vale. O sea, una combinación muy concreta. Paciente de riesgo plus procedimiento invasivo plus consulta previa. Eso es, una consideración muy limitada y siempre, siempre tras consulta conjunta, no de forma automática. Entendido. Así que tenemos dos enfoques claros pero distintos. Por un lado, España, más inclinado a considerar la profilaxis en grupos de riesgo tras consultar. Ujú. Por otro, la ADA, que desaconseja fuertemente el uso rutinario por falta de pruebas de beneficio y por los riesgos, reservándolo a casos superpuntuales. Sí, esa es la foto general. Entonces, ¿qué hacemos con esto en la práctica? Un paciente con prótesis que va al dentista, o el propio dentista, ¿cómo maneja esto? Pues lo que queda claro es que la decisión no puede ser un café para todos. No es automática. Requiere sí o sí una evaluación personalizada. ¿Individualizar? Exacto. Y comunicación, eso es fundamental, y ambos protocolos, pese a las diferencias, coinciden ahí. El dentista, el paciente y el cirujano necesitan hablar, conocer bien la historia clínica, las circunstancias de cada uno. Y las preferencias del paciente, supongo. También hay que informar bien y decidir conjuntamente, pero la tendencia global, y la ADA es un buen reflejo, parece ir hacia un uso mucho más restrictivo de los antibióticos para esto, basándose en la evidencia más actual sobre riesgos y beneficios. O sea, alejándose de la pauta sistemática que quizás se daba antes. Eso parece, poniendo más peso en la evidencia y menos en el por si acaso. Esto nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Sí. Cuando tenemos organismos profesionales importantes, con gente experta detrás, que llegan a conclusiones diferentes interpretando la misma evidencia científica, ¿cómo se navega esa incertidumbre en el día a día? Es complicado. ¿Cómo pueden los pacientes y los clínicos encontrar el equilibrio entre la precaución, que siempre está bien, y los datos científicos más nuevos que a veces van en otra dirección? Tomar la mejor decisión informada en cada caso concreto. Una pregunta muy pertinente, desde luego, en un campo donde todo evoluciona tan rápido. Ahí queda esa reflexión para darle una vuelta.